a tener el mensaje en esta mañana y vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hechos 1:8. Buscamos en la palabra del Señor y nos regocijamos de este texto maravilloso de las Escrituras. Algunos cuando hablan de Hechos 1:8, pues hablan de Pentecostés y algunos bautistas se asustan por hablar de Pentecostés, pero no tenemos que tener ningún susto porque nosotros sabemos lo que sucedió y la historia de lo que sucedió lo hemos compartido en muchas ocasiones. Pero vamos a leer Hechos 1:8. Y la palabra del Señor nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre celestial, Jehová mi Dios, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí y estudiar tu palabra, Señor, por estos ya cuántos años, 32 años que nos has dado como iglesia, el 32º aniversario. Gracias, mi Señor, por este texto de las Escrituras que tenemos hoy en ocasión del aniversario. Te pido, Señor, de que me utilices en este momento, que sea tu palabra la que pueda, Señor, alentarnos, la que pueda motivarnos a continuar. Gracias, mi Dios, te pido que me utilices en este momento y por este mensaje para que tu nombre excelso sea glorificado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué necesitamos como iglesia? Pues necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos tiene dos propósitos. Uno es conectivo, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos de que los evangelios que hablan acerca de nuestro Salvador que vino son conectados también con lo que son las epístolas, ¿verdad? De que no hablan solamente de aquel que vino ahí en los evangelios, sino de aquel que vendrá en las epístolas. Pero mucho más que eso, también debemos decir que el propósito del libro de Hechos es un propósito ejecutivo, porque nos enseña a la iglesia cómo se debe conducir, cómo debe cumplir ese propósito para el cual la iglesia fue dejada. Y hermano, Dios diseñó una forma para alcanzar las almas y para vivir vidas distintas, vidas sobrenaturales, vidas dirigidas por el Espíritu Santo, y por eso se nos dio el Espíritu Santo. Y el plan de Dios, hermanos, es que la iglesia se mueva con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solamente para el alcance de las almas, hermanos, sino con la manera en que nosotros nos desempeñamos. Es importante que el Señor se valió de un grupo pequeño de hombres que antes de el libro de Hechos 1:8 ya había el Señor tomado como la iglesia, ¿verdad? Algunos que piensan que cuando hablan de Hechos, que es la venida de la iglesia. La iglesia ya estaba constituida para ese entonces. Buscamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y verso 13. Busque conmigo, hermano, Marcos 3:13, y encontramos en las Sagradas Escrituras que ya el Señor había tomado un grupo de hombres minúsculos, pero esos hombres, con esos inició la iglesia. Dice la Biblia en Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo,
y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Bueno, y este no participó, y Judas Iscariote, y que le entregó, y vinieron a casa. Ahí encontramos este grupo. Y más tarde le digo en Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con este grupo empezó Jesús la iglesia, con los apóstoles. Y hermano, notamos de que sí, llegó ese día de Pentecostés y no nos debe asustar. Nosotros sí debemos saber lo que ocurrió. Tampoco debo decirles que es la llegada, como algunos dicen, del Espíritu Santo, ya, porque el Espíritu Santo ya estaba en su iglesia. Y si usted busca en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y ese fue el día en que el Señor resucitó, ¿ya? Y la palabra del Señor nos enseña aquí que desde ese entonces el Espíritu Santo estaba en ellos. La Biblia dice en Juan 20, y vamos a leer desde el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces no es cierto de que es la llegada. No, no, ya había llegado, ya estaba en ellos, ya había dado el Señor el Espíritu Santo, y notamos la ejecución, porque sí, es cierto, fueron investidos de poder desde Hechos 1:8, y nosotros notamos que ya en el capítulo 2 del libro de Hechos, y busquemos versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablarse. Hermano, sí, Pedro empezó a predicar, mis hermanos, y notamos de que esas lenguas mencionadas aquí eran idiomas porque ya habían pasado 50 días desde la resurrección, y estaban celebrando el Pentecostés, que significa 50, y allí, déjeme decirle, interesante, está en este momento Pedro predicando ante este escenario donde habían judíos que de varias naciones, pero que entendieron el mensaje. Y él predicó en alta voz, y dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Y hermano, fue predicado el evangelio, y notamos que los resultados fueron evidentes, se dejaron saber inmediatamente, y notamos que en Hechos versículo 2 y verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hermano, ellos entendieron allí que estaban separados de Dios, entendieron que eran pecadores, y hermano, respondieron a esa invitación que solo puede hacer el Espíritu Santo, y se arrepintieron y creyeron. El versículo 41, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas, una iglesia llena del Espíritu Santo. Hermano, comparte la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque la iglesia a eso se dedica. Por eso somos iglesia. Compartimos lo que hemos recibido, lo que nos ha cambiado, hermano. Hechos capítulo 4 y verso 31, la palabra del Señor nos dice aquí, el texto, Hechos capítulo 4 y verso 31. En su palabra encontramos que dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para eso fue diseñada la iglesia. Dios siguió haciendo el trabajo con la iglesia. Ya el Señor Jesús ya había ascendido, pero Él había advertido a la iglesia que tenían que continuar el trabajo. Por eso, antes de irse, allá en Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué? Dijo que nos conviene, porque ahora no solo trabajaría con Jesús, sino que nosotros que nos hemos arrepentido, que hemos creído, ahora somos portadores del Espíritu Santo. Y como dicen Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted, el día en que recibió a Cristo, el Espíritu Santo empezó a morar en usted y usted empezó a vivir una vida bajo su control, bajo su conducción. Y el Señor mismo Jesucristo dijo en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14 y en versículos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para estar con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo conoce. Los incrédulos no lo conocen ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hermano. Y desde el día que tú recibiste a Cristo, la Biblia lo dice claramente en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, yo debo decirte que nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos salvación, una relación con Dios. Y una vez tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo residiendo en nosotros, ahora somos hijos de Dios. Y hermanos, ahora compartimos lo que tenemos. Somos salvos. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 y verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Alguien dirá: pastor, yo no fumo, yo no bailo, yo no bebo, y por lo menos cumplo el 50% de lo que dice este versículo. Hermano, no se trata de cumplir el 50% de lo que dice este versículo. Se trata de que seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos controle en todos los aspectos de nuestra vida. Y hermano, vamos a hablar más adelante en profundidad en el cuerpo del mensaje de qué se trata esto de ser lleno del Espíritu Santo. La primera cosa que una persona llena del Espíritu Santo sucede en ella es que habla con denuedo,
con valor. Nota conmigo lo que dice en Hechos capítulo 4 y versículos 8 al 13. La palabra del Señor nos dice aquí en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿ya? De qué manera este haya sido sanado. ¿Recuerdan al cojo? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mis amados hermanos, la primera cosa que vemos en una persona llena del Espíritu Santo es que habla con denuedo, habla con valor las sagradas escrituras, habla con denuedo el plan de salvación, hermano. Hermano, el denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para alcanzar las almas, hermano. Tenemos que vencer esos temores de no soltar la lengua para lo que la tenemos que soltar. Muchas veces, pues no llena del Espíritu Santo, las palabras que salen de nuestra boca no son lo que debieran ser. Debiéramos aprovechar el tiempo para llevar el Evangelio. Hermano, existen momentos especiales en nuestras familias que nosotros pudiéramos aprovechar, y ahora en estos momentos de pandemia en que estamos viviendo, que estamos celebrando reuniones por Skype, por Zoom, por, bueno, una cantidad de plataformas que hoy existen. Pero recuerdo a mi hermana Etelvina, sus fiestas de cumpleaños. Hermano, no había un escenario mejor para predicar el Evangelio que era en el cumpleaños de mi suegra. Sus hijos, sus 7 hijos, acudían a estos cumpleaños, y ella, el plato fuerte de la reunión era la exposición del Evangelio. Y me decía: pastor, el tiempo es suyo. Porque ella quería que lo que ya ella había recibido, por lo cual ya ella había sido beneficiada, sus familiares lo conocieran. Y hermano, ella se fue con sus manos limpias, porque a todos se les predicó el Evangelio. Tenemos una oportunidad, hermano, de hablar con denuedo las Sagradas Escrituras. Y tienes que armarte de ese poder que ya te ha sido dado, porque es que lo que pasa es que a veces pasa inadvertido en nuestra vida la presencia de su Santo Espíritu. Y no puede ser, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos eso. Y la iglesia del Señor necesita ser llena de su Santo Espíritu. Hermano, hoy en día, creyentes no están hablando de su fe a sus jefes, a sus alumnos, a los enfermos, a los compañeros de trabajo. Le decimos, yo no juego lotería porque soy cristiano. Hermano, tal vez le estás diciendo eso, pero eso no es lo que necesitan saber ellos. Ellos lo que necesitan saber es que ya tú recibiste a Cristo, que tú fuiste salvo, que Dios te rescató de las llamas del infierno y que ahora vives una vida sobrenatural, una vida que está controlada, es una vida que está dirigida
por su Santo Espíritu. Es eso lo que necesitan saber. Entonces, la segunda cosa, aparte del denuedo, la podemos encontrar aquí en Hechos capítulo 4 y versículos 32 al 35, y cita la palabra del Señor. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Hermanos, fueron también llenos del Espíritu Santo porque dieron, hermanos. Estos hermanos, estos hermanos nos dan gala de que fueron hermanos que pudieron dar desprendidamente. Y hermanos, una iglesia que se va a mover por el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, una iglesia da su diezmo, hermanos, da la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que compartir eso, lo que el Señor nos ha dado. Y de veras, todo lo que tenemos, como dice su palabra, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo, todo. Y la razón por la cual muchos de nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu Santo es porque no estamos dando nuestro tiempo para el Señor. No estamos compartiendo de lo que Él nos da como debiéramos hacerlo. Y aquí estamos invitados a ser partícipes como esa iglesia en aquellos tiempos. La primera iglesia estaban siendo ejemplos, hermanos, unos buenos ejemplos, otros malos ejemplos. Vemos el ejemplo de José. Por causa del tiempo no vamos Bernabé, que también dio toda la heredad, un levita, ¿ya? Y estaba en el trabajo de alcanzar las almas, y desprendidamente dieron. Otros, como Ananías y Zafira, en el capítulo 5, pues mintieron, ¿ya? Porque el problema en ellos no fue que dieron, sino que mintieron. Y dice que mintieron al Espíritu Santo porque dijeron que dieron todo y habían conservado parte. Entonces, pero hermano, lo que tenemos que ver es que nosotros, si queremos ser o vivir vidas llenas del Espíritu Santo, tenemos que dar como corresponde. Y hay llamado de atención en su palabra para que lo demos. Dice Malaquías, un profeta que en la escena de la Biblia, yo creo que fue un profeta que le tocó un duro mensaje, y un mensaje que tenía que revelarlo a la congregación de Israel, y nos es revelado a nosotros hoy en las Sagradas Escrituras para que demos como corresponde, hermano. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, hermano, que me estás escuchando en esta mañana. Si no lo estás haciendo, si lo estás haciendo, enhorabuena. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, si no lo estás haciendo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hermano, qué maravilloso que podamos ser llenos del Espíritu Santo dando como corresponde, y que podamos probar al Señor y comprobar que ciertamente van a haber bendiciones sobre tu hogar si das como corresponde. La tercera cosa que quiero mencionarte en esta mañana la encontramos en Hechos capítulo 6 y versículos 1 al 4. En aquellos días, dice la palabra del Señor, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración
dice de los griegos contra los hebreos, de las viudas, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, hermano, estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo porque servían a Cristo. Hermano, es interesante notar que aquí empezamos a ver otros actores dentro del devenir de la iglesia. Hermano, como la iglesia estaba impactando la vida de muchos, la iglesia experimentó un crecimiento y se requirió más servidores, diáconos, ¿ya? Y hubieron requisitos para que estos sirvieran al Señor. Y hermano, y estos requisitos son dados a conocer en la porción de la Escritura que ya leímos. Dice que eran hombres de buen testimonio, hermano. Es importante porque vamos a estar al servicio del Dios verdadero, que nuestro actuar exprese que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso era muy importante, era de vital importancia. Hay muchos que quieren servir en la obra de Dios, pero carecen de tener un buen testimonio. Siempre recuerdo un hermano que en ocasión llegó a la iglesia y me dijo: pastor, yo quiero me gustaría servir como maestro de los jóvenes. Sí, hermano. Interesante. Pero triste, hermano, porque ese varón, ese hermano solamente llegaba los domingos en la mañana. Mire, hermano, qué clase de maestro iban a tener los jóvenes cuando ese hombre, ese hermano, no tenía testimonio para darle a esos jóvenes. ¿Con qué le iba a enseñar? Simplemente con una lección de retórica delante de ellos. No, hermano, se enseña también con el testimonio. Pero estos hermanos también eran llenos del Espíritu Santo. Es decir, sus vidas sus acciones fueron controladas por el Espíritu Santo que ya residía en ellos. Hermano, el Espíritu Santo no estaba como en Efesios 4:30, contristado, allí apartado, relegado en una esquina. No, se encontraba trabajando en las vidas de estos hombres que estuvieron llenos del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. Eran hombres sabios que fueron seleccionados. Ya ahí se levantó un programa de alimentos en la iglesia local y empezaron a distribuirse como debía hacerse, porque escogieron hombres servidores. Y hermano, tenían ese deseo de servir. No, hermano, no levantando crítica, porque muchos en lugar de servir a la iglesia van a murmurar, porque mira lo que dice el texto: y hubo murmuración, hubo crítica, ¿verdad? Muchos van a la iglesia y este baño está sucio, huele mal. Ah, aquí hay telaraña, pero no son capaces de tomar una escoba y un trapeador o hacer algo para cambiar eso. Siempre están para levantar una crítica, no están para ser parte de la solución. Y hermanos, a medida que la iglesia crecía, se van a dar más necesidades y vamos a tener necesidad de tener un mayor número de servidores. Y yo doy gracias al Señor porque en medio de la pandemia, pues nos hemos tenido que diversificar para alcanzar. Y al principio de todo esto, hermanos, se movieron en iniciativas los maestros de los jóvenes con reuniones de jóvenes. Ahora incluso de varones, las señoritas, ¿verdad? Están impactando a los niños con también clases de escuela dominical, hermano. Y Dios ha sido bueno, ¿verdad? Porque nos ha provisto de hermanos que estén listos a dar, a servir, y tenemos que estar disponibles para Dios, para eso. La cuarta cosa que yo quiero mostrarte, la encontramos en Hechos
En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Y si tienes el texto, amén, ahí, escucha, dice la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, sufre santamente. Hay quienes están en la iglesia y por cualquier cosa que suceda: ay, el pastor no me saludó, pasó por delante de mí y no me vio, toman la puerta y se van de la iglesia. No, hermano, tienes que empezar a sufrir santamente. Muchas veces no somos capaces de perdonar, hermano. Y en la iglesia, ¿verdad? Vamos a tener situaciones en que tal vez vamos a ser ofendidos. Pero, hermano, tenemos que tener la capacidad de perdonarnos. Yo le doy gracias a Dios por lo que ya han permanecido no 1 ni 5, sino décadas en la iglesia. Y tal vez en su momento han tenido sinsabores, han tenido dificultades, pero el recurso no ha sido irse de la iglesia, sino aprender a perdonar. ¿Quién puede tener mejor ejemplo que Esteban, que pudo perdonar a ellos, a aquellos que le estaban quitando la vida, hermano? Aún oró al Señor en el momento en que le estaban cayendo las piedras encima, para que el Señor no les tomara en cuenta en ese pecado. Y en eso vemos similitud con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero encontramos en Colosenses 13 que el Señor nos dice aquí que la medida, la tabla que nosotros debemos utilizar para el perdón, la encontramos aquí en Colosenses 3:13. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano que me están escuchando, hoy debe ser un día lleno de perdón. Si hay algo que perdonar, ya, no vive, es que ese hermano me la hace de nuevo y de verdad que se va a formar, porque me la debe. No, hermano, no, debe ser lleno de perdón. Usted no debe estar lleno de amargura, lleno de desunión, lleno de rencor. No, hoy debe ser un día en que si este mensaje te está hablando el Señor, pues debemos practicar el amor, el gozo, la alegría, porque Jesucristo nos dejó ejemplo, hermano. La quinta cosa que quiero mostrarte aquí en el libro de Hechos, la encontramos en el capítulo 9 y versículos 15 al 20. Busca el texto, amado hermano. Hechos capítulo 9 y versículos 15 al 20. Las Sagradas Escrituras dicen aquí desde el 15 hasta el versículo 20. El Señor, dice, le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue
bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo tardó en someterse Pablo? Y que también podemos hablar por Ananías. Una persona llena del Espíritu Santo se somete, hermano. Usted sabe el temor que debió sentir Ananías cuando el Señor demanda de él, prepárate y ve a donde Saúl. ¿Cómo? Que yo voy a ir a donde ese perseguidor, un hombre que ha pedido carta a los sacerdotes para ir y venir a destruirnos aquí en Damasco. Pues yo no voy a hacer eso. No, Ananías no dijo eso. Ananías se sometió. Una persona llena del Espíritu Santo se somete, hermano. Y aquel que era perseguidor de la iglesia, mire cuánto se tardó en hacer la voluntad de Dios. Versículo 20, 9:20. Enseguida. Ay, hermano. ¿Cuántos de nosotros no decimos, pastor? Lo que pasa es que usted necesita dar unas clases aquí del evangelio, porque yo no sé testificar. Hermano, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo, a Saulo? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, tenemos que estar en la capacidad de someternos, de quitar nuestro ego, porque estamos muchas veces sirviendo a nuestro ego. Tenemos en el trono de nuestro corazón. No tenemos a Cristo, tenemos a nuestro ego y necesitamos colocar a Cristo allí en el trono de nuestro corazón para que Él controle nuestra vida. Hermano, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, leí de un pastor que estaba tratando de enseñar este principio de ser lleno del Espíritu Santo en su familia. Y él lo estaba tratando de enseñar a través de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y enseñando este principio bíblico en su familia, una noche, mientras oraban, dice que ese pastor preguntó a su hijo Zach, de 8 años, ¿quién está en el trono de tu vida? Dijo Jesús. Después le preguntó a su hijo Brad, de 5 años, ¿quién está en el trono de tu vida? Y el niño contestó, Jesús. Hermano, a la mañana siguiente, dice que la esposa estaba preparando un desayuno de pan con huevo, y mientras el pastor saboreaba su desayuno, notó que Brad no estaba comiendo ni su pan ni su huevo. Entonces, la conversación que siguió fue más o menos esta. Dice que el pastor le preguntó, Brad, ¿te vas a comer tu desayuno? No lo quiero. ¿Pero por qué? Si está delicioso. Contestó, no me gusta, no lo quiero. Y siendo un poco dramático, dice el pastor que Brad empezó a lloriquear. Y el pastor tuvo que pensar qué hacer en ese momento. Él dice, pude en ese momento haberle dicho, te comes el desayuno o te doy una paliza. Pero en ese momento dice que tuvo una mejor idea. Le voy a preguntar quién está en el trono. Brad, ¿quién está en el trono en esta mañana? En eso, las lágrimas, dice que empezaron a fluir realmente y él comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Y cuando volvió a su compostura, respondió a la pregunta de quién está
en el trono. Dice, está el demonio y yo. Esas fueron las palabras que contestó ese niño. Y hermano, más adelante, cuando se calmó, le preguntó el pastor, ¿quién quiere que esté en el trono de tu corazón ahora? Y el niño, Brad, contestó, Jesús. Y en ese momento oraron y el niño oró, Padre, perdóname por ser desobediente y ayúdame a que me guste mi huevo. Y se comió su desayuno. Hermano, como les he dicho, esta pequeña historia de este pastor y su familia y de cómo nuestra vida tiene que estar controlada por el Espíritu Santo. Así debemos operar en cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que aprender a morir al viejo hombre. El viejo hombre no puede emerger como estaba emergiendo en la vida de Brad. Pero encontramos también este principio en Romanos 6:11, donde dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La clave para vivir una vida llena del Espíritu Santo es considerarte muerto, muerto a la vieja manera de vivir. No puedes seguir agitándote en lo que ya debe estar y permanecer muertos. Hermano, esperamos que podamos estar bajo el control de su Santo Espíritu. Veamos la sexta cosa que encontramos aquí en el libro de Hechos y que habla de ser llenos del Espíritu Santo. Encontramos esto en Hechos capítulo 11 y versículos 21 al 24. Hechos 11, 21 al 24, la palabra del Señor dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y la última parte del versículo dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo gana almas, hermano. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a una persona? Yo sé que tal vez me vas a decir en este momento, bueno, tengo muchas limitaciones ahora, pastor, para compartir. Algunos no han salido en meses de su casa, pero yo creo que ha salido a comprar pan. ¿Verdad, hermano? Tal vez alguien vino y quería cortarte el patio, el césped. Tal vez has compartido con algunos compañeros de trabajo a través de teleconferencias. Tal vez tienes también la telefonía y tienes grupos de Instagram, Facebook, en WhatsApp y demás, a los cuales has podido compartirle el evangelio. Hermano, no pongamos excusas porque estamos siendo insensibles a lo que debemos ser sensibles. La séptima y última cosa que quiero decirte en esta mañana, hermano, la encontramos en Hechos capítulo 13 y versos 49 al 52. Pasemos aquí la página y la encontramos en el versículo 49 al 52. Dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio
y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, va a estar llena de gozo. No va a estar amargado. Algunos están amargados porque no perdonan. Tienen resentimientos. Y a veces hasta estos resentimientos y estas amarguras nos enferman. Tienen rencores. Pero el que vive en verdadero gozo, hermano, no tiene angustias. Porque ha aprendido a perdonar. Y tiene el gozo del Señor. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos experimentar una vida como un pequeño de 5 años nos da ejemplo en esta mañana de que puede vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. El ejemplo del pequeño Brad, que a una edad temprana pudo identificar lo que dice en Efesios 4:26. Ni deis lugar al diablo. Él pudo ver, ¿verdad?, que en ese momento que él no quería saborear su desayuno, el diablo estaba influyendo en su vida. Ni deis lugar al diablo. A veces tenemos al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, contristado. No está en control de lo que estamos haciendo. Cuidado con quien dejas que accese tu casa. Cuando está allí el seno de la familia y empiezas con las griterías, ni deis lugar al diablo. Que el Espíritu Santo pueda estar en control de tu vida. Una persona llena del Espíritu Santo habla, hermano, tiene valor. Una persona llena del Espíritu Santo da como el Señor nos ha dicho que debemos de dar. Porque ya lo sabemos, hermano, no es nada nuevo para nosotros. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, sirve. Es parte de la membresía, pero está deleitándose en que quiere servir al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo sufre santamente, hermano. Esteban nos enseñó claramente. Ya, yo no creo que ejemplos máximos como el del Señor Jesucristo y de Esteban, hermano, que cuando le estaban golpeando con esas piedras, cuando Jesús lo estaban atravesando con esa lanza, también intercedió al Señor para que no tomase en cuenta nuestro pecado, ¿verdad? Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, se somete. Y tal vez te cuesta, te resistes a someterte, pero ahí te das cuenta que si quieres vivir una vida sobrenatural, tienes que empezar a someterte. Nos damos cuenta de que un hombre insubordinado como Saulo pudo someterse prontamente. Enseguida estaba predicando. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, gana almas. No pongamos excusas. No, que la pandemia no. Habla de Cristo. Y por último, hermano, una persona llena del Espíritu Santo está llena de gozo. No de amargura, no de rencores, no de angustia, porque aprendemos a perdonar. Aprendemos a dejarle todo en las manos de Dios. Y no vivimos, porque hasta enfermos muchas veces estamos por causa de que no tenemos el gozo del Señor, que la Biblia dice, estad siempre gozosos, aún en tiempos de prueba, en tiempos de pandemia y en tiempos de todo. Estad, porque el gozo es porque tenemos al Señor, al Espíritu Santo controlándonos en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias, mi Señor, por esta hora. Gracias, Padre, porque necesitamos ser una iglesia controlada por tu Santo Espíritu, dirigida por tu Santo Espíritu, que no sea nuestra carne la que emerja, sino tu Santo Espíritu que te ha entronizado allí en nuestro corazón, así como operó en el corazoncito de Brad, que cada uno de nosotros, en cada aspecto de nuestra vida, podamos tener
entronizado. Podamos quitar nuestra carne, nuestro ego de ese trono y someterlo, que esté bajo el dominio, que esté bajo el control del Santo Espíritu. Opera en nuestras vidas a cada cual en lo que lo has tocado en esta mañana. No sé en qué aspecto el enfoque del mensaje te ha tocado. Tal vez para rendir un aspecto de tu vida que no le has rendido a Dios y por lo cual no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Pero ya que lo estás identificando en esta mañana, ¿por qué no lo confiesas delante de Dios y te arrepientes? Y buscas tener una vida que de ahora en adelante se manifieste, sí, por ser una vida controlada, llena del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque obras en las vidas de nosotros como tú quieres. Te pido, Señor, que si hay alguien en esta hora y en este momento que quiera recibir a Cristo, quiero ser más osado, porque en este momento no debe haber nadie aquí que te va a mirar mal. Antes, por el contrario, tú puedes en medio de esta reunión solicitar: pastor, yo necesito recibir a Cristo. Y con mucho gusto estoy a la orden y podemos pactar después de este servicio y te muestro con la palabra del Señor cómo puedes tomar esa decisión que ciertamente va a cambiar tu vida. Oh mi Dios, ruego que si hay alguien de entre los presentes que aún no te conoce, pero que quiere recibirte, este es el momento propicio para que puedas recibir a Cristo como tu único y tu suficiente Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén.